on this computer. Ahí está. Bien, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Ahora lo que vamos a ver son estructuras de Lewis para iones poliatómicos y para compuestos ternarios. Ahora vamos a ver un poco qué es cada cosa, ejemplos. Avísenme si están viendo. Bueno, y espero que los efectos de estas cosas me... Lili, ¿vos te fijás? Ahí se ve, bro. Hay gente en la sala de espera de última. Yo los estoy admitiendo. Perfecto, listo. Bueno, enlace iones poliatómicos. ¿Qué son los iones poliatómicos? Si ustedes estuvieron leyendo un poco la teoría, los iones poliatómicos son especies que están compuestas de más de 2 átomos diferentes, ¿sí? O 2 átomos diferentes, ¿sí? No es un solo átomo, que unidos presentan una carga neta distinta de 0, ¿sí? Me aparecen estos carteles. Ahí está. Bien, entonces tenemos más de 2 átomos o 2 átomos diferentes que unidos presentan una carga neta distinta de 0. O sea que vamos a tener, ¿qué tipos de iones poliatómicos podemos tener? ¿Qué tipo de carga pueden tener? ¿Qué les parece? Aniones o cationes. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver ejemplos. Dentro de los aniones tenemos los que llamamos oxoaniones y al anión hidróxido en especial, ¿sí? Vamos a ver casos especiales y los oxoaniones le ponemos nombre general porque hay muchos. Ahora vamos a ver las fórmulas y todo. Y dentro de los cationes, en particular, vamos a ver 2, que es el catión amonio y el catión hidronio. No los vamos a ver hoy en esta clase, ¿sí? Pero ustedes los pueden ver en la guía y probablemente los van a ver en la teoría. Cualquier cosa, las próximas clases los discutimos, o si hay tiempo hoy, charlamos alguno. Vamos a enfocarnos en los oxoaniones y en el anión hidróxido porque nos van a servir para explicar los compuestos ternarios. Bien. ¿Cuál es la fórmula química general? Porque no es específica de cada oxoanión y cada anión y catión que vamos a ver ahora, excepto para los cationes. En el caso de los oxoaniones, están formados por un no metal más oxígeno, ¿sí? Y tienen una carga negativa N que dependerá del no metal que está unido al oxígeno, ¿sí? Cuántos átomos de ese no metal y cuántos átomos de oxígeno están involucrados en ese anión. Parece todo medio chino, pero ahora lo van a ver con ejemplos y lo van a entender. El anión hidróxido se llama hidróxido porque está formado por oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Y tiene una sola carga negativa. Ese es el anión hidróxido. Los cationes, el catión amonio en particular es nitrógeno, hidrógeno 4 con una carga positiva. Y el catión hidronio, tengo acá un cartel que me molesta. Ahí está. El catión hidronio sería el agua con un hidrógeno más y eso le aporta una carga positiva. ¿Sí? Bien. Ahí está. Ahora, ¿qué tipo de enlace sospechamos en cada uno de estos iones? Por ejemplo, en los oxoaniones, viendo que está formado por un no metal más el oxígeno, ¿qué tipo de enlace sospechan que hay entre esos átomos? Un enlace iónico. Un enlace iónico. ¿Enlace iónico entre no metales y oxígeno? Covalente, ¿no es? Ah, menos mal, alguien dijo covalente porque me iba a agarrar un paro cardíaco. ¿Qué les pasa a los no metales? ¿Qué tienen parecido entre sí? ¿O qué miran para darse cuenta? Rápido. La electronegatividad. La electronegatividad. Si voy a la tabla y miro la electronegatividad de los no metales, dentro de todo es bastante parecida, ¿verdad? Ahí dice no metal, ¿cierto? No metal. NM es no metal, sí. Ah, por eso me confunde. Ah, está bien que sea covalente. Es covalente. ¿sí? ¿Y el oxígeno qué es? Un no metal. Bien. Bien. Entonces, ¿qué tentativamente puede decir? Si se unen 2 no metales,
probablemente tenga un enlace covalente. Después puedo calcular el porcentaje de carácter iónico y decir, bueno, sí o no, ¿sí? Pero sospechamos o decimos tentativamente que es covalente. ¿Qué pasa con el anión hidróxido? ¿Qué tipo de unión tiene? ¿O sospechan que tiene? Para mí es covalente si los dos son Covalente. metales. Covalente. Ah, no. Muy bien. Ahora igual después vamos a calcular el carácter iónico. Profe, ¿nos van a dar esas excepciones que dicen la teoría que hay respecto a que pueden ser covalentes y ser, no sé, dos metal y oxígeno y no metal? Sí, vamos Sí, a charlar de sobre hecho- eso. No se adelanten. De hecho, hay algunos polianiones que tienen un metal ahí adentro en vez de un no metal. También. Ya vamos a ver eso en compuestos. Esto mírenlo como forma general. Después cuando ustedes analicen la estructura de Lewis y las demás teorías va a ser especie por especie, ¿sí? Compuesto por compuesto. Bien, bueno, acá se me spoileó el catión amonio, pero nitrógeno e hidrógeno, ¿qué tipo de enlace sospechamos? Son covalentes. Covalente, por también ser son dos no metales. metales, muy bien. Y el catión hidronio, lo mismo, ¿sí? Entonces, por ahora Ok. lo que podemos sospechar es que en la mayoría de los aniones y cationes poliatómicos, en la mayoría, ¿sí? O generalmente, el tipo de enlace que tenemos es covalente. ¿Bien? Bueno, vamos a ver unos casos especiales o ejemplos. Vamos con el oxoanión. Dijimos que era un no metal más oxígeno y con determinada carga negativa. El ejemplo que vamos a ver es el carbonato, se llama este anión, que es carbono, oxígeno 3, con dos cargas negativas. Bien. Si calculamos el porcentaje de carácter iónico entre el carbono y el oxígeno, ¿sí? Como para corroborar que es un enlace covalente, nos da más o menos 33%. Esto después lo hacen en su casa y lo chequean, ¿sí? Entonces podemos decir que sí, que es una especie con enlace covalente y por lo tanto vamos a calcular los electrones compartidos. Bien. Yo tengo la formulita escrita de una, pero vamos a charlarla. A ver si tengo, ¿ven la flechita? Opciones de puntero. Ah, acá está el láser. Bien. Bueno, tenemos 8, o sea, los necesarios, como explicó él, tanto carbono como oxígeno necesitan 8, ¿sí? 8 que vienen del carbono en rosita y 8 por 3 porque hay 3 oxígenos en ese anión y cada uno necesita 8. Y respecto a los disponibles, que son los que tienen en su capa externa o en su capa de valencia, tenemos 4 para el carbono, recuerden que está en el grupo 4 de la tabla periódica, 6 para el oxígeno, por eso multiplicamos por 3, y como es un anión que ganó 2 electrones, quiere decir que en su estructura tiene disponibles 2 electrones de más, ¿sí? Que no son ni del carbono ni del oxígeno, sino que se los rescató, se los robó a alguien por ahí, ¿sí? Pero se suman en los electrones disponibles, ¿se entiende? Profe, Bien. Esta cuenta da 8 electrones compartidos, Profe, ¿sí? igual ahí el carbón no tendría que ser 8. Car- Digo 6, perdón. ¿El carbono en qué grupo está de la tabla periódica? En el 4, en el 14. Bien. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene? 4. Entonces tiene disponibles 4, no tiene 6. Ah, claro. ¿Sí? Bien, eso ténganlo bien en claro. Por eso les digo que miren el grupo. Recuerden que los grupos, en los elementos representativos, el número de grupo, si es A o B, si no, si es 14, coincide con la cantidad de electrones que hay en la capa de valencia de cada átomo. Bien, bueno, esto nos da 8 electrones compartidos. Ahora, si yo hablo de electrones compartidos, estoy hablando de electrones que forman ¿qué cosa entre los átomos? El enlace.
forman el covalente. enlace, muy bien. Entonces, a esos electrones que van a estar de a dos, ¿sí? Porque cada enlace se forma compartiendo un electrón del carbono y un electrón del oxígeno que se comparten entre sí y forman un enlace, los represento con una rayita, ¿sí? O con los dos puntitos como hizo él. En este caso vamos a usar rayitas, ¿sí? Bien, el elemento menos electronegativo lo pongo en el centro para hacer la estructura lo más simétrica posible. Particularmente yo puse los oxígenos de esta manera, podría haber puesto este oxígeno acá arriba, sí, este acá abajo, bueno, este acá arriba es lo mismo. Bien, entonces, tengo 8 electrones compartidos. Si cada enlace lleva 2 electrones, ¿cuántas rayitas voy a poder dibujar? 4. Una. 4. 4, muy bien. Entonces, dibujo 1, 2, 3. Como no tengo más átomos para unir, sí o sí no me queda otra que debe haber un enlace doble, ¿verdad? Entonces pongo otra en alguno de los oxígenos. ¿Sí? Bien. Esa segunda raya se puede poner, se podría haber puesto en el otro, en cualquiera Se de los tres podría haber oxígenos. puesto acá, exacto, o se podría haber puesto acá, ¿sí? Lo que no puedo hacer es poner una doble raya acá y tener 5 rayas en total, ¿sí? Porque eso no me coincide con la cantidad de electrones compartidos. ¿Se entiende? Sí. Profe, Bien. Sí. ¿Alguien dijo, profe? acá calculamos los electrones que no forman parte del enlace. Ahora los vamos a calcular, sí. Me dio 16 a mí. Sí, creo que No hay disponibles 16. menos los compartidos. A ver, yo primero los hice sin hacer el cálculo, que ahora se los voy a explicar y después hacemos el cálculo. Me parece que sí, que hay 16. Ahí lo vemos. Bien, hay dos formas de agregar los electrones libres o no compartidos, ¿sí? Una es hacer el calculito de disponibles menos compartidos o otra opción es contar. ¿Por qué? La teoría de Lewis dice que los átomos tienden a querer completar su octeto. Entonces, lo que tiene que haber alrededor de cada átomo que yo represento son 8 electrones. En el caso de los que necesitan 8, si fuera el hidrógeno que necesita 2, solo tendría que tener 2, ¿sí? Acá no tenemos hidrógenos, así que no lo vamos a ver. Pero bien, vamos a empezar con el carbono. El carbono tiene que tener 8 electrones a su alrededor. Cada una de estas rayas representa 2 electrones. O sea que el carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones, ¿sí? A su alrededor. Ya completó su octeto, por lo tanto, no tengo que dibujar ningún puntito alrededor de este carbono, ¿sí? Ya tiene los 8, que los comparte todos. Cada oxígeno también necesita 8. En este caso, este oxígeno tiene 2, perdón. ¿Cuántos me falta dibujar? 6. 6. Entonces, 4. ¿cuándo? 6. 6. ¿Sí? Son 2, 6, 6. 4, 6, 8. Estos 6 que no están compartidos los represento con puntitos y de forma apareada. ¿Sí? Bien. Este es igual. ¿De acuerdo? Tiene 2 acá, 4, 6, 8 electrones en total. Ahora vamos con este. Tiene 2, 4. Entonces, ¿cuántos dibujo? 4. 4 más. 4 más. Pongo 2 acá. Los puedo poner así, así, este acá y este acá, o este acá y el otro acá. Es lo mismo. ¿Sí? Bien, ya dibujamos todos los electrones libres. ¿Por qué? Porque no tengo más átomos que haya que revisar. Si yo hago el calculito como lo hizo el compañero, que lo hizo muy bien y da 16 electrones, cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 electrones libres, ¿sí? Que no están enlazados. Ahora, si yo hago el calculito sin haber dibujado antes, lo que tengo que prestar atención es que al carbono no hay que ponerle ningún electrón libre, ¿sí? Entonces no es que voy a poner estos dos acá arriba, porque si no, no estoy cumpliendo con la teoría de Lewis. Bien, ¿qué me falta en este anión? ¿Qué cosa hizo Edel cuando dibujaba
estructuras de Lewis de los compuestos binarios iónicos, como el cloruro de potasio. ¿Qué particularidad tenía el cloruro que era un anión? ¿O qué me falta representar de esto que veo acá? Los dos electrones. 2 electrones más. Los 2 electrones de más, la carga del anión. Entonces, no me avanza. Estoy apretando cualquier. Bueno, acá les pongo que coinciden los 16 electrones estos libres, ¿sí? Bien, ¿qué me falta? Poner entre corchetes, ¿sí? Que todo esto está todo juntito y tiene 2 electrones de más o 2 cargas negativas. ¿De acuerdo? Esta es la estructura de Lewis sin estos círculos rosaditos, rosados, no te digo, celestes. Es la estructura de Lewis de un oxoanión, ¿sí? Dependiendo de la fórmula química que tenga ese oxoanión, después, ahora vamos a ver más a otros, ahora en un ratito, va a ser la disposición que tenga, pero para el carbonato es esta. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, quiero hacer una pregunta para fijar el concepto, a ver si lo entendí. Sí. Y si, por ejemplo, ¿se puede hacer CO3 sin la carga -2? Creo que no existe ese compuesto en la naturaleza, pero supongamos que existe, sería un compuesto neutro. Sí, sí, podría ser. O sea, existen. Y, ahora o sea, vamos a... quedarían en el oxígeno 2 uniones más para que se completen los 8. Perdón, ¿qué? No, ¿Qué o sea, ese imaginó? compuesto en particular no existe, el CO3 sin ninguna carga, no existe. Necesita la carga para que Porque exista. si vos, por ejemplo, si vos le pones otra raya a este oxígeno, ¿sí? Está bien, el oxígeno este va a completar sus 8 electrones, pero el carbono va a tener 10, ¿sí? No va a tener 8, y eso no cumple con la regla del octeto. Y en particular el carbono no expande su octeto, así que no es válido en la vida real. El enlace sí o sí tiene que cumplir, tipo todo el octeto y eso. Una de las teorías para explicar los enlaces químicos es la teoría de Lewis, que es la teoría del octeto, ¿sí? Los átomos tienden a completar su capa externa con 8 electrones, ¿por qué? Porque así se parecen al gas noble más próximo, que tienen configuraciones estables, ¿de acuerdo? Ustedes piensen que en la naturaleza las cosas buscan estabilidad, o buscan estar lo más estable posible. ¿Sí? Sí, buenísimo, gracias. Bien. Bueno. Vamos con el anión hidróxido, ¿sí? Este es fácil. Oxígeno e hidrógeno se unen con una sola carga negativa. Si calculamos el porcentaje de carácter iónico, nos va a dar 33%, o sea que nos aseguramos que es una unión covalente, ¿sí? Bien. Calculamos los electrones compartidos. ¿Cuánto creen que va a dar? A ver, los dejo que hagan, repito la cuenta. El oxígeno, ¿cuántos necesarios va a tener? 8. 8. ¿Y el hidrógeno? 2. 2, muy bien. 2. Entonces sería 10 menos. ¿Y cuántos disponibles tiene el oxígeno? 6. 6. ¿Y el hidrógeno? 1. 1. Y me queda una carga negativa, ¿no? Sí. Entonces sumo un electrón más. Más 1. Bien, ¿cuánto sería? 10 menos 8. ¿Y cuántos electrones me 10 da? menos 8. 2. 2 electrones compartidos. Bien. Entonces, ¿cuántas rayitas voy a tener que dibujar? Una sola. Una sola raya. Muy bien. Entonces, una rayita contiene 2 electrones. Claro, muy bien. Entonces, dibujo al oxígeno, dibujo al hidrógeno, les pongo una rayita. ¿Y qué me falta? Los electrones no compartidos. ¿Cuál de los dos átomos va a tener electrones no compartidos a su alrededor? El oxígeno, porque oxígeno. el hidrógeno tiene ya completo. El hidrógeno Ya se ya completó. completó su octeto, entre comillas, porque solo necesita 2 electrones, ¿sí? ¿Se entiende?
Entonces, ¿cuánto voy a poner alrededor del oxígeno? 6 son los electrones libres. 6, muy bien. Tengo 2 Sí, porque acá. como veo la rayita, completa el octeto. Exacto. ¿Sí? Ahora pongo los corchetes y le agrego la carga al anión. ¿Sí? Esa sería la estructura de Lewis del anión hidróxido. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Sí o sí le tengo que poner el 1 menos, puedo poner menos nada más. Se puede poner el menos solito. Yo les puse el 1 por si no se veía bien la rayita, pero pueden poner el menos solo. Es válido. Generalmente no se pone el 1. Claro. Se los puse yo ahora para que lo vean, porque la rayita me ha quedado medio pequeña. A veces la rayita no se ve bien. Profe, ¿es lo mismo poner 2 menos que menos 2? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando representamos cargas de iones, va primero el número y después el tipo de carga. Claro, no estamos diciendo, porque menos 2 sería el número negativo 2. Menos 2 es el número negativo 2. Acá estamos hablando de cuántas cargas negativas hay, por eso va siempre el número adelante. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, bueno, sigo. Ah, ahí les puse la cuenta de los electrones libres, que son 6, así que los dibujamos bien. No me avanza, ahí está, se los marco. Bien, bueno, pasamos a compuestos ternarios, ¿sí? Ustedes después cuando hagan la guía se fijan en iones poliatómicos y lo hacen tranquilos en su casa, ¿sí? No se desesperen, que parece un lío, pero no es tan difícil, es cuestión de práctica. Bien, compuestos ternarios. ¿Qué son los compuestos ternarios? Yo quiero saber algo. ¿Se puede esconder esta...? ¿Qué cosa? Sí, ahí está, ahí la escondí. La barra de la barra del Zoom. Me estaba viendo loca. Bien. ¿Qué son los compuestos ternarios? ¿A qué les suena ternarios? Que tienen 3 elementos. Bien, que tienen 3 elementos distintos, ¿no? Porque si no... Sí. Bien. Entonces son compuestos químicos neutros. Si yo digo neutros, ¿qué pasa? ¿Cuál es la carga de ese compuesto? 0. Cero. ¿Sí? Acá no hay iones, ¿sí? El compuesto con sus 3 átomos diferentes, ¿sí? La carga total me da 0. Bien, eso ténganlo muy en cuenta. Dentro de los compuestos ternarios podemos encontrar los hidróxidos. Después les aclaro esto ahora, en la unidad 5 vamos a ver formulación y compuestos y vamos a ver las características. Ustedes pueden leer algo en la teoría. Pero ahora traten de recordar la fórmula y cómo se dibuja la estructura de Lewis. Bien. Entonces, nombramos los hidróxidos, los oxoácidos y las oxosales. La fórmula química general para estos compuestos es, en el caso de los hidróxidos, está formado por el anión hidróxido, que vimos recién hace un ratito, sumado a un metal. Dependiendo del metal, va a haber más o menos aniones hidróxidos o más o menos metales, ¿sí? En los oxoácidos tenemos hidrógeno, un no metal unido al oxígeno. Les puse esto entre paréntesis, no porque en la fórmula aparezca entre paréntesis, sino para que se acuerden de los iones poliatómicos que vimos hace un ratito. Entonces, oxoácidos tienen hidrógeno, un no metal o un metal en algunos casos, y oxígeno, ¿sí? Y las oxosales, que tienen un metal, ¿sí? Más un no metal y un oxígeno, ¿sí? Recuerden que hay excepciones que puede ser un metal. Bien, entonces, otra vez, ¿qué tipo de enlace sospechamos en estos compuestos ternarios? En los hidróxidos, ¿qué sospechan? Iónico. Iónico. Bien. En los oxoácidos... Covalente. Covalente. Les spoilé bien, covalente. Todos entienden que son todos no metales, entonces lo más probable es que sea covalente. ¿Y las oxosales?
Iónico. Iónico, ¿sí? Metales y no metales daría iónico. Ahora, yo les digo, si yo cuando miro el enlace, miro la unión entre dos átomos distintos, en estos compuestos o en el hidróxido, ¿solo hay enlaces iónicos? No, profe. Como Morphy no la escuché. En este compuesto, en los hidróxidos, ¿solo hay enlaces iónicos? No. No, entre el oxígeno y el hidrógeno sería covalente. Muy bien, lo que vimos recién en los iones poliatómicos es que el anión hidróxido tiene una unión covalente. Entonces, en estos casos, en este caso no, porque son todos no metales, son todos covalentes, pero en los hidróxidos y en las oxosales presentamos los dos tipos de unión, ¿sí? Predomina la iónica, podríamos decir, porque están los metales y se van a unir un anión y un catión, pero dentro de los aniones tenemos uniones covalentes, ¿sí? Bien, vamos a nuestro primer ejemplo para un hidróxido. Profe, en el caso ese, Sí. ¿en el caso ese es necesario calcular, digo, el porcentaje de carácter iónico o no? Ahí vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. El hidróxido de magnesio, ¿sí? El hidróxido de magnesio, a modo informativo, se utiliza mucho como antiácido estomacal, ¿sí? La leche de magnesia es un ejemplo. ¿Qué hacemos? Calculamos el porcentaje de carácter iónico. Si yo quiero calcularlo, ¿qué hago? ¿Qué calculo? ¿Qué harían? 1 a 1. ¿Cuál? Bueno, a ver, decime, ¿cuál calcularías primero? ¿El magnesio con el oxígeno o el magnesio con el hidrógeno? El OH todo junto. Bueno, acá un compañero dice, calculemos el OH todo junto. Yo Porque calculé los dos, ¿sí? Uy. El del magnesio y el oxígeno me da 64%. Y entre el oxígeno y el hidrógeno, lo habíamos calculado antes, daba 33%, ¿sí? ¿Esto qué es? Una unión iónica y esto es una unión covalente, ¿no? Podría calcular entre el magnesio y el hidrógeno, pero lo que tengo que tener en cuenta es que el hidrógeno está unido solo al oxígeno, no está unido al magnesio. Entonces, no, en realidad es un anión, ¿sí? Ya como esto me da iónico, es la unión que la fuerza que los mantiene unidos es electrostática. Entonces yo ya sé que voy a tener que dibujar iones. Por lo tanto, tenemos esta unión iónica y covalente. Si calculo los electrones compartidos, calculo para todos los átomos. No, solamente para el enlace covalente. Exacto, o sea, para el oxígeno y el hidrógeno. Bien, solo para el anión. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ubico el magnesio, que es mi metal. ¿Cuántas cargas? Si sabemos que el anión hidróxido, bueno, es el anión, vaya la redundancia, el magnesio, ¿qué va a ser? ¿Qué tipo de ion? Necesita 8. Un catión. Un catión. Bien, ahí escuché un necesita 8. Ojo. Ojo, sí, necesita 8 para completar su octeto. Pero el magnesio, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? En el grupo 2 tiene Ah, sí, pero tiene oxidación uno baja. sería suficiente. ¿Cómo hablaron muchos a la vez? Escuché el grupo 2 y algo más que estaba bueno que lo nombraron. Energía y Es un metal oxidación baja alcalino tiene. térreo. Bueno, dentro de eso sí, es un metal alcalino térreo y escuché que tiene energías de ionización Energía bajas. y ionización. Entonces, ¿qué es lo más probable? ¿Que el magnesio que haga gane electrones o pierda electrones? Los pierda, los Pierda. Los pierdes. Los pierda, muy bien. Porque se quiere parecer a qué gas noble de la tabla periódica. El neón. Paren que no encuentro al neón. Muy bien. ¿Y el neón qué está? ¿Antes o después que el magnesio? Antes. 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 Entonces pierde 2 electrones para parecerse al neón, ¿sí? ¿Todos vemos eso? Sí. Bien.
Bien, si pierde 2 electrones, ¿qué carga va a tener? Positivo. 2 más. 2 más. Es más. Sí, positiva. Y paren que no. Ahí está. 2 más. ¿Sí? Bien. Ahora, yo me hice la gran utilísima satelital y como en la diapo anterior dibujamos al anión hidróxido, lo copié y lo pegué. ¿Sí? Algo que dijimos al principio. Los compuestos ternarios son compuestos, ¿qué cosa? Neutros. Neutros, muy bien. Si yo sumo las cargas de un anión hidróxido y un catión magnesio, ¿cuánto me da? Neutro. Cero. Neutro. ¿Cómo? Cero tenía que. Tiene que dar 0. ¿Y con este dibujo me da 0? No. No, te da -1. No, positivo. ¿Menos 1 o más 1? Menos 1 da. +1, +1. Más 1. Bien, Por entonces, eso el profe sí. dice oxígeno, hidrógeno 2, o sea, la que combinación es. Eso. Muy Porque si no, bien. te quedaría con carga distinta, no 0. Claro, no sería un compuesto neutro. Muy bien, acá la compañera observó que en la fórmula química, acá hay un 2, ¿sí? Que me dice que hay 2 aniones hidróxidos, ¿sí? Unidos al catión magnesio. ¿Sí? Esta es una forma de representar esta estructura de Lewis. Ahí está, la suma de las cargas me tiene que dar 0, ¿sí? Bien, y la otra forma, que es un poco simplificada, es, represento un catión y un anión, y como hay 2 aniones, le pongo un 2 grandecito, tampoco una bestialidad, pero grandecito, adelante, ¿sí? Este 2 me está indicando que hay 2 aniones hidróxido unidos a este catión magnesio. ¿Se entiende? Profe, no me acuerdo, pero pasaba lo mismo con lo binario, tenía que ser neutra. Sí. Ah, La genial. única forma de que sea una especie con carga es que en esta fórmula, vamos a ir a la diapo anterior, es que en esta fórmula acá arriba haya una indicación de carga, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, acá. El poliatómico que hiciste. Claro, acá tenemos OH con una carga negativa porque es un anión. Y en el... Ahí está. Y en el carbonato tenemos carbono oxígeno 3 con 2 cargas negativas. Esto me está indicando que esta especie no es neutra, sino que tiene 2 electrones de más. Si no hay nada, como vimos en el hidróxido de magnesio, ¿sí? Quiere decir que este compuesto es neutro, o sea, que la suma de las cargas me da 0. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Pasemos a los oxoácidos. Oxoácidos dijimos que estaban formados, como dice ahí, por hidrógeno, un no metal y el oxígeno. ¿Sí? El ejemplo que vamos a ver nosotros es el ácido sulfúrico, que tiene esa fórmula. El ácido sulfúrico, capaz que lo escucharon nombrar, se utiliza mucho en laboratorio, en la industria química y petroquímica. En las baterías, Mili. En las baterías, es verdad. Y seguro que en la escuela se los han nombrado, si tuvieron química al menos. Bien. Yo calculé el porcentaje de carácter iónico, en este caso para el hidrógeno y el oxígeno, y para el azufre y el oxígeno, para que corroboremos qué cosa, que habíamos sospechado, qué tipo de enlace era. Covalente. Covalente. Ambos me dan porcentajes menores al 50%. ¿Por qué no calculé entre el azufre y el hidrógeno? Más allá de que el valor me hubiese dado covalente, vamos a ver ahora que en los oxoácidos hay una particularidad, que es que el hidrógeno siempre es un átomo que se ubica de forma terminal, se dice en la estructura de Lewis, es decir, que está como en los extremos, y siempre está unido a algún oxígeno. Nunca está unido al no metal, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta para cuando hagan estructuras de Lewis de oxoácidos.
Bien, ahora vamos a hacer el dibujito y lo van a ver. Entonces, dijimos que es enlace En caso que haya covalente. oxígeno, si no, se uniría. Si no hay oxígeno, no sería un oxoácido. ¿Sí? Si tiene esta fórmula, hidrógeno, un no metal o un metal excepcional, y oxígeno, es un oxoácido y los hidrógenos están unidos al oxígeno. Si fuera otro compuesto distinto, pueden estar unidos de distinta manera, ¿sí? Bien. Entonces, calculamos los electrones necesarios y disponibles para ver los compartidos. Tenemos 8 necesarios del azufre, 8 por 4 para el oxígeno y 2 por 2 para el hidrógeno. Después tenemos, dentro de los disponibles, 6 electrones para el azufre, 6 por 4 para el oxígeno. Estos dos están en el mismo grupo, por eso cada uno dispone de 6. Y cada hidrógeno dispone de uno solito, así que 2 por 1. Toda esta hermosa cuenta nos da 12 electrones compartidos. ¿Cuántas rayitas tengo que dibujar? 6. 6. Muy bien. Bueno, entonces, ubico en este caso al azufre. Otro dato que no les dije es que a veces o generalmente, vamos a decir, la fórmula química nos indica un poco cómo están unidos los átomos. En este caso, podemos decir que el del medio se ubica en el medio de la estructura de Lewis y como tenemos 4 oxígenos, los voy a poner formando una cruz, la forma más simétrica posible. ¿Sí? ¿Las podría haber puesto armando una cruz así? Sí, también. Es válido, no tiene que ser una cruz de iglesia, digamos, o de hospital. Puede ser la cruz de error. Bien. Dijimos, me faltan los hidrógenos. Dijimos que los hidrógenos son terminales, o sea que van como a los extremos de la molécula y van unidos a los oxígenos. Los podría haber unido a este oxígeno y a este, sí, a cualquiera. La forma más simétrica sería ponerlos acá o acá arriba. ¿Sí? Uno acá arriba y otro acá abajo. Bien. Entonces, tengo que poner 6 rayitas o 12 electrones compartidos. 4 van a ir entre los oxígenos y el azufre, ¿sí? Y las otras 2 que me quedan va a ser una para este hidrógeno y oxígeno y la otra para este oxígeno e hidrógeno, ¿sí? ¿Qué viene ahora? Los electrones, ¿qué? Compartidos. Enlazados. Los no Quedan 20. enlazados, no compartidos o libres, como les quieran decir. Esos mismos. Bien. Podemos hacer el calculito y contar, ¿sí? Pero lo más rápido cuando hay muchos átomos es calcularlos y dibujarlos. Bien, yo cuento 20 electrones libres, ¿sí? Entonces voy a poner 2, 4, 6, porque acá ya tiene. 2, 4, porque tiene 2 acá y 2 acá, ¿sí? Suman 8. Otro igual de este lado. Y 6 más. Tendríamos 6, 12 y 4. 12 y 4, 16 y 4, 20. Disculpen el retraso de las cuentas. ¿Sí? Ahí. Esta sería la estructura de Lewis para el ácido sulfúrico, para esta fórmula química. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ahí, profe, alguien preguntaba por qué pusiste el S en el medio. ¿Por qué pongo el S en el medio? Una de las reglitas de cuando hacemos estructuras de Lewis es poner el elemento menos electronegativo en el centro, ¿sí? Si uno mira la fórmula, el menos electronegativo en verdad es el hidrógeno, pero una regla para los oxoácidos es que los hidrógenos son terminales, es decir, que van en los extremos y suelen estar o siempre están unidos al oxígeno. Entonces no voy a poner a un hidrógeno en el medio. O sea, los acomoda en relación a la formulita.
para hacer estructuras de Lewis tengo que tener en cuenta, primero, qué tipo de unión es, después, qué tipo de compuesto es, ¿sí? Porque cada uno también tiene sus normas para escribirlas, ¿sí? En este caso es un oxoácido, por eso ponemos al menos electronegativo o al átomo que está en el medio de la formulita, en el medio, ¿sí? Con la práctica se van a ir dando cuenta. ¿De acuerdo? Generalmente, perdón, Mili, No. generalmente se ubica en el centro el elemento que tiene menor electronegatividad. Generalmente, porque en el caso del agua, ¿se acuerdan quién iba? ¿Se acuerdan? El oxígeno. Claro. Claro, no es el menos electronegativo. El oxígeno. El oxígeno y los dos átomos de hidrógeno iban hacia los lados. Claro. Recuerden, en la química hay normas generales, siempre hay una excepción a las reglas. Bien, les puse acá la misma estructura de Lewis dibujada de otra manera, por si la dibujan distinto, es válida también, ¿sí? Bien, nada más de los oxoácidos. E incluso, Mili, perdón, Sí. déjala. Sí, ahí la dejo. Incluso podrían haber puesto el hidrógeno sobre uno de los laterales del oxígeno también. Ah, sí. Claro. En vez de ponerlo acá, lo ponen acá, y le ponen el par libre acá. Eso se puede hacer. No, yo decía en el átomo de oxígeno. Acá. Formando un ángulo entre ellos. Bien. ¿Se entiende alguna duda? Ahí en el chat preguntaron, ¿y ahí le ponemos el corchete? No, porque No, el buena corchete pregunta. era para... ¿Cuándo usábamos el corchete? Cuando era un enlace iónico. Cuando tiene una carga, Cuando ¿Tiene carga negativa o positiva? Cuando representamos una carga, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, en los compuestos iónicos a los cationes no le ponemos, a los cationes monoatómicos, ¿sí? De un solo átomo, no le ponemos corchete? Porque no hay que, digamos, como que los corchetes encierran los electrones y hay una densidad de carga alrededor de ese átomo, por eso se lo encierra entre corchetes. En el caso de los cationes monoatómicos, no hay electrones en la última capa dando vueltas, entonces no haría falta un corchetito. Igual entiendo que si ponen el corchete no estaría mal, ¿verdad, Lili? Por ejemplo, en el catión magnesio. Pero como vos dijiste, en un monoatómico, en un catión no es necesario. Sí, en el caso, por ejemplo, del catión amonio, Claro. ahí sí podrían poner entre corchetes la carga positiva para indicar que esa carga positiva corresponde al NH3, al NH4, perdón. Bien. Bueno, seguimos. Oxosales. La oxosal está formada generalmente por un metal más un no metal y el oxígeno, que están así entre paréntesis porque justamente esto es un anión y el metal va a formar un catión. ¿Por qué? ¿Qué tipo de enlace habíamos sospechado que hay? ¿Iónico? Covalente adentro, pero iónico con el metal. Con el metal, exacto. Perfecto. Bien, la oxosal que vamos a ver nosotros es esta, que se llama nitrito de sodio. El sodio es el metal porque está ubicado en qué grupo de la tabla periódica. 1. Bien. En el 1. El nitrógeno es un no metal, el oxígeno es el oxígeno y estos juntitos formarían este oxoanión. ¿Sí? Bien, a dato de color, el nitrito de sodio se usa para el curado de carnes, ¿sí? Le resalta el sabor, le mejora el color, qué sé yo. Bien, es un aditivo. Calcula el porcentaje de carácter iónico entre el nitrógeno y el oxígeno, me dio 9%, ultra remil covalente. Y después calcule el de todos, ¿sí? Calcule también el del nitrógeno con el sodio, que como dijimos antes, en verdad no sería necesario, porque el nitrógeno está unido al oxígeno, no al sodio. Pero ambos me dieron covalentes, ¿sí?
iónicos, perdón. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué voy a representar primero? El sodio, que cuántas cargas va, qué tipo y cuántas cargas va a tener. Si está en el grupo 1, ¿qué va a hacer el sodio? Un catión. Pierde un electrón. Va a tener carga positiva. Pierde un electrón. Pierde Así se un hace. electrón, por lo tanto va a tener una carga positiva porque así se parece al neón, ¿verdad? Profe, ¿qué dijo respecto al sodio y el nitrógeno? Que no lo calculó porque que no era Y necesario. ahí lo calculé, pero en verdad el nitrógeno está unido a los oxígenos. Y lo que se une al sodio es todo el anión. ¿Sí? Es todo esto. Ah, bien, genial. Ahora vamos a ver la estructura. Pero lo pueden calcular, que no estaría mal, y ver que también es un enlace iónico. Bien. Bueno, entonces dijimos que el sodio va a tener una carga positiva. ¿Por qué? Porque está en el grupo 1, es un metal, tiene baja energía de ionización y lo más probable es que pierda su único electrón de la capa de valencia para parecerse al gas noble neón. Bien. Ahora, vamos a dibujar el anión, que lo que yo hice es, primero puse los corchetes, los pueden poner después, y le puse la carga. ¿Por qué digo que tiene esta carga una sola negativa? Porque tiene que ser neutral. Para que se vuelva neutro. Que para que se vuelva neutro. ¿Y por qué pongo uno solo y no dos? Y porque el sodio tiene solo una carga positiva. Yo solo perdí uno. Claro, el sodio solo perdió uno y en la fórmula me da que tengo un solo átomo de sodio. Si acá abajo hubiese puesto no sé, un 2, ¿sí? Pongamos que sea sodio 2, NO2. ¿Hubiese cambiado la carga del anión? Sería 2 negativo. Sí, sería 2 negativo. ¿Estamos seguros de eso? Necesitarías 2 aniones, pero el anión no cambiaría porque está en la fórmula que tengo uno solo negativo. Bien, bueno, ahí es medio trampita la pregunta que les hice, pero el compañero hizo bien el razonamiento. Si tengo un 2 acá, no es que el sodio pierde 2 electrones, ¿sí? Si el sodio pierde 2 electrones, el segundo electrón que pierde, ¿dónde está ubicado? Tenés que perder el gas noble, que cuesta un montón. Todos juntos no, por favor, uno solito. Si le sacás 2 cargas, termina en el fósforo. ¿El fósforo? No, ese es el flúor. Y no Si termina. la carga termina en un nivel energético menor. Algo, bien, esa respuesta me gusta más. Hay una aclaración que hay que hacer. Un error que se comete mucho, no es de ustedes, es de todas las cursadas, pasa lo mismo. No es que el sodio pierde un electrón y es el neón, o pasa a ser el neón. Sigue siendo sodio, pero perdió un electrón, entonces es catión sodio. Cuando yo digo, ¿qué pasa si pierde 2 electrones? No voy a ver a qué elemento se parece, voy a ver la configuración electrónica del sodio y veo que si pierde el primer electrón, se pierde el 3s1. Ahora, si quiero arrancar el segundo, ya me meto en un 2p, que es más interno, y es una capa que está llena, ¿sí? Entonces, ese electrón es muy difícil de sacar. No es tan fácil como el 3s1, que es lo que comentó el último compañero que dijo que nos metemos en una capa más interna. De hecho, no se forma ese catión. Exacto. En las reacciones químicas ordinarias, por la energía, como alguno de ustedes dijo, la energía enorme que habría que entregarle o en juego, que estaría para sacarle el segundo electrón al Sol. O sea que ya cuando arrancamos el 3s1, ya vendríamos a arrancar uno de una capa más interna, que donde están todos los electrones apareados, y nos costaría más. Claro. Y de hecho, ese catión, por eso te digo, en la naturaleza no existe, en las reacciones químicas ordinarias no existe por la gran energía que estaría involucrada. Sí se forma el catión
El catión sodio, es decir, perdiendo un solo electrón, sí. Las energías involucradas cuando se unen, por ejemplo, un anión o el anión óxido o algún poliatómico, las energías involucradas, las fuerzas electrostáticas que se generan, bueno, permite que ocurra esa unión. Pero no así un catión 2+. Eso pasaría con todos los metales alcalinos. Del grupo 1, exacto. Exacto. Y los del grupo 2, 2 electrones. Profe, respecto al catión sodio. Sí. Por ejemplo, cuando me dan el compuesto y quiero ver, bueno, cuál es el catión y el anión, me tengo que fijar en la tabla periódica, dónde está ubicado, las propiedades periódicas y eso. Vos reconociendo el catión, vos sabés que una oxosal está formada por iones. Sí, por el metal. ¿Quién es más fácil de identificar? El catión. ¿Por qué? Porque generalmente es un metal. Sí, mediante la ubicación en la tabla y eso. Claro, No. ¿por qué no? La tabla ¿Por qué? periódica Porque es. está... Exacto. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, entonces, volviendo al compuesto. Después, cuando veamos en la próxima unidad formulación de compuestos, van a ver que la razón de que tenga una sola carga negativa este anión es... hay otra razón más, digamos. Pero acá, como el único catión sodio que puedo encontrar que tiene una sola carga positiva, el anión sí o sí tiene que tener una negativa. ¿Sí? Bien, vamos a dibujar la estructura de Lewis del anión. Entonces, calculamos los electrones compartidos. Tengo 8 del nitrógeno necesarios y 2 por 8 para el oxígeno, menos el nitrógeno está en el grupo 5, tiene 5 electrones en su capa de valencia, 6 por 2 para el oxígeno, y uno más que corresponde a la carga, ¿sí? Toda esta cuenta me da 6 electrones compartidos. Por lo tanto, pongo el nitrógeno en el medio, 2 oxígenos, puede ir uno acá, otro acá, uno arriba y otro abajo, es lo mismo. Bien, ¿cuántas rayitas tengo que dibujar? 3. 3. 1, 2, 3. Una doble y otro simple. Muy bien. Un enlace doble y el otro simple. ¿Y qué me falta? Profe, ¿el enlace doble lo puedo poner en cualquier oxígeno o no? Sí, sí. Bien, no 2 enlaces dobles. Uno doble que puede estar en este. Bueno. ¿Cómo? ¿Se aplica lo de resonancia? Esta tendría una estructura resonante, sí. Bien. Entonces, si dibujan esta o la otra, están bien las dos. Le faltan los 12 electrones libres, profe, del oxígeno. Faltan los electrones libres, muy bien. ¿Cuántos dijo acá el compañero? 12. Bien. ¿Dónde los pondrían? ¿En el oxígeno irían? ¿Todos? 4 en el oxígeno que tiene doble enlace. Bien, acá irían 4. Acá, bueno, me spoileó acá el amigo PowerPoint. Acá van 6, ¿sí? Porque hay 2, 4, 6, 8. 4 acá. Sí, hay 4. ¿Cuántos tengo? Son 6, 4, 10. Me faltan 2. ¿Dónde van? En el nitrógeno. En el nitrógeno. Porque si contamos los electrones que hay alrededor del nitrógeno, hay 2, 4, 6. Me faltan 2 más. ¿Sí? Bien, bien. Y que si uno mira la configuración electrónica, como les explicó él, con el nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia, 2 en el subnivel S y 3 desapareados en el subnivel P. Entonces, los 3 desapareados probablemente, escuchen esa palabra, se unan con algunos del oxígeno y los 2S me queden ahí divinos, ¿sí? Igualmente eso lo van a ver en la próxima clase cuando veamos las otras teorías. Tengan en cuenta esto, tengo 2 electrones libres, les puse todos al oxígeno, me sobran, bueno, cuento el otro átomo. Tiene 2, 4, 6, me faltan 2, 8. Sí. ¿Por qué no le pongo 5 a cada oxígeno? Ponerle al otro.
¿Por qué no le pongo 5? ¿5 qué? 5 electrones a cada oxígeno en vez de ponerle 6 a uno y 4 al otro. Recordate que una línea significa un poco. Porque, primero, cada oxígeno, claro, tiene que tener 8 electrones a su alrededor. Tiene que completar su octeto. Ah, claro, ya entendí. Este tiene un enlace doble, por eso le pongo 4. Porque hay 4 que ya está compartiendo y los otros 4 están libres. Y este solo comparte 2, entonces tiene los otros. ¿Sí? Bien. Bueno. Acá abajo les puse, que no sé qué hora es, pero bueno, si hay tiempo después lo hacemos, otra oxosal, que es un poco más sofisticada, pero lo que quiero que veamos es esto. Tenemos hierro. ¿Qué indica este 2 abajo del hierro? Profe, no se ve. Yo no Ay, puedo no. ver. No sé Ay, si ¿no puedo pueden bajar. ver? No sé si... el video que hice. Sí, se ve, se ve. Sí, Bueno, se ve, profe. en el video Claro, seguro veo. lo pueden ver. Capaz tienen que... No sé Le cómo debe se estar resume tapando acá. la barrita del chat abajo. Ah, puede ser. Pónganlo en pantalla completa, si no. A ver si aprieto esto. A ver ahí. Si hago zoom. No sé si Si sumará. no, restale. Ah, no, porque no podés Bueno. ingresar. Después en el video lo ven porque se va a ver. Hay un 2 como subíndice del átomo de hierro. ¿Escuché por ahí que indica qué cosa? 2 átomos de hierro. Bien. ¿Y qué pasa acá? Que tengo un 4 en el oxígeno y después un 3 en el paréntesis. ¿Qué me indicaría eso? Que tenés 3 veces la fórmula Tenés del 4 paréntesis. oxígenos. 3 moléculas. De a uno, por fin. A ver, no sé quién habló. Vivieron. No sé quién habló porque no vi. Son Sí, dale. 4 oxígenos, el 4, y el 3 es que tenés 3 veces la molécula. El azufre con el oxígeno. Claro, El anión. Esto sería el anión. Si vemos acá, sería el metal hierro. Y el anión sería todo lo que está dentro del corchete, que indica que tengo tres aniones. Bien, bueno, si llegamos a hacer la fórmula de Lewis de esta oxosal, la seguimos charlando. Pero no quiero perder tiempo y la dejo a Lili. Son 12 menos Dios, Mili. No no tiene vamos a sentido llegar que con yo cohete. explique. No vamos a llegar. Bueno. Bueno, la hacemos entonces. ¿Les parece? Y me parece mejor, porque cambiar de tema va a ser mucho para los estudiantes, me parece. Bueno, paren que... ¿Querés hacerla en la pizarra, Lili? ¿O quiero dejar de... Ahí está, dejar de compartir. ¿O querés que la haga en la mía? ¿La hago en la pizarra? Pero sos una piscina vos, porque la del anión ya la tenías hecha, ¿o no? Ah, sí, pero bueno, pero no sé. Si a no ver la si hago se yo, acuerdan los estudiantes. Si la querés, teníamos hecha o no. la tengo acá, si no. La del anión la tengo hecha. Ah, bueno, no, pará, la hacemos acá y la Hacerla hacemos todo más de vuelta rápido. para que no pasen los chicos. Vamos a hacerlo como vos quieras, Lili. Yo ya estoy armándome, lo que pasa es que no me di cuenta y todavía no activé la cámara. Ah, bueno, tranqui. Bueno, ahí la hacemos en el pizarrón para que sea más Profe, divertido. la próxima clase sería lo de teoría de repulsión. La próxima clase vamos a empezar con las excepciones al octeto, que seguimos hablando de la teoría del octeto, y después vamos a hablar de la de repulsión y la teoría del enlace de valencia. Ah, genial. Gracias. Para la próxima, para el jueves, léanse o miren el videito o las dos cosas. ¿Cómo se llama? La segunda parte de la teoría. El segundo PDF, los videos que hice en segunda parte. Ahí está. Lili, ahí te vemos nosotros. ¿Ven bien? Si alguien quiere agrandar Sí. la pantalla de Lili, puede apretar un botón que dice pin, que es como un brochecito de esos de corcho, los pinches, y se le agranda la pantalla de Lili. Bien. Bueno.
Vamos a trabajar entonces la oxosal. El sulfato, ¿no? Sí. Profe, si sube un poquito más la cámara se ve mejor. Porque se corta. O si podés alejar la compu, creo que sería un poquito mejor. Eso sería mejor, alejarla un poco. ¿La alejo? Sí. Sí, si la aleja mejor. Ahí. Ahí, y ahora Ahí está, si ahí querés está perfecto. bajala un toquecito, así engancha toda la prisa. Ahí. Genial, Lili, ahí, listo, perfecto. Ahí. Ok, bueno, si es una oxosal, ¿cómo nos damos cuenta que es una oxosal? Porque tiene un Porque está metal, compuesta por un metal. y un oxígeno. Y el resto es un grupo generalmente formado por dos no metales, porque es el oxígeno y el azufre son dos no metales. ¿Estamos? Lo importante, este 4 acá, ¿qué indicaba? 4 oxígenos. Que hay 4 oxígenos unidos ¿a quién? Al azufre. Un azufre. Al azufre. Y como bien dijeron hace unos minutitos, entre corchetes, todo eso, y este 3 indica que hay 3 aniones. Bueno, ¿quién va a ser el catión de esta especie? El metal. El metal. El hierro en este caso. Lo más fácil para identificar si es una oxosal es ver, bueno, a ver, si yo sé que una oxosal está formada por iones, identifico el catión porque generalmente es un metal. Entonces, el resto es el anión. Y ese anión poliatómico quiere decir que necesito 3 para equilibrar las cargas que tenga este catión. Y de este catión necesito 2 para equilibrar las cargas que tenga ese anión. Bien. Si ustedes van a la tabla periódica, van a ver en la tabla periódica que hay estados de oxidación que coinciden con los cationes que puede formar el hierro. ¿Qué números aparecen en el hierro? Números de oxidación o estados de oxidación. ¿Qué números le aparecen en el hierro? 2,3. 2,3. Bien, no es 2,3, sino que los 2 estados y 3. de oxidación del hierro son 2 y 3 sería. Esa coma es de separación, no es que sea 2,3 un número. O sea, puede ser el catión 2 más el catión que perdió 2 electrones o el catión que perdió 3 electrones. ¿Estamos? Bien. Por otra parte, este anión, como es la unión entre dos no metales, si yo calculara el delta chi, ¿cómo me va a dar? Menor al 50%. ¿Cómo? Menor al 50% le daría. Perfecto, o sea que voy a tener qué tipo de enlace entre el azufre y el oxígeno. Covalente. Bueno, si ustedes recuerdan, Giannilli hizo el cálculo de este anión. Lo hacemos de vuelta, ¿les parece? Yo para que vean las cargas. ¿Se acuerdan? Vamos a calcular el C para el anión, para determinar la estructura del hilo, son los electrones enlazantes para esta estructura. Y tenemos 4 y 1, no tenemos la carga todavía. Yo quería sacar la carga, como todavía no hemos trabajado compuestos inorgánicos, vamos a ver cómo hacemos. Fíjense, si yo tengo 2 átomos de hierro, y yo sé que hay 2 cationes probables del hierro, que sería 2 más o 3 más. Si este fuera 2 más, 2 por 2, ¿cómo sería? 4. Y si este fuera 2 más, ¿cuánto sería? Lo que sí sabemos
es que cuando armamos un compuesto, nos estamos adelantando un poquito en formación de compuestos inorgánicos, que es la próxima unidad. Lo que se hace es intercambiar las cargas. En este caso, que son iones, intercambiamos las cargas. Este 3 sería la carga de este catión. Y este 2 sería la carga de ese anión. Entonces, 2 por más 3 más 6, 3 por menos 2, menos 6. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Miren, este sería el catión y hay otras maneras de determinar eso, pero como no estamos trabajando compuestos, simplemente estamos tratando de escribir la estructura del Lewis para ese compuesto. Después lo vamos a trabajar un poquito más profundamente en la próxima unidad. Lo que hacemos es intercambiar las cargas y aparecer como subíndice de cada especie. Y entonces, si el hierro es catión 3+, que es el catión férrico, lo pongo aquí abajo, y el anión es 2 negativo, y lo pongo acá. De esta manera, la suma de las cargas me da 0. 2 por más 3 más 6, 3 por menos 2, menos 6. ¿Quedó claro? Intercambié las cargas para obtener esa fórmula. En esa fórmula eso es lo que me está indicando. Que esta sería la carga de este catión y esta es la carga de ese anión. ¿Para qué lo necesito esto? Porque para calcular el C, yo tengo que tener en cuenta cuántas cargas tiene ese anión para considerar cuántos electrones de más tengo. ¿Qué es lo que hicieron ya? Calcularon, en el caso que era del ácido sulfúrico, que era, no me acuerdo, Mili, ¿qué lo hiciste vos, sulfato? Era el ácido sulfúrico. No, vos lo hiciste en el oxoácido. Claro. En el oxoácido, de ahí vienen las cargas que aparecen aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para calcular el C? Bueno, la cantidad necesaria para que cumplan con el octeto. Tanto el azufre como el oxígeno cumplen con el octeto. Es decir, tengo 8 que corresponden al oxígeno, al azufre, más 4 por 8 del oxígeno. En total son 5 por 8, 40 electrones. ¿Estamos de ahí? Este sería el N menos disponibles. ¿Cuántos disponibles tengo? ¿Cuántos disponibles tengo? Tengo 6 del azufre más 4 también por 6, porque el oxígeno y el azufre corresponden al mismo grupo. 28. Entonces, 4 por 6. 24. 24. No me van a marear. ¿Y qué es lo que me falta acá? Contemplar. Las dos cargas negativas que quedaron allá arriba. Claro, los 2 electrones de más que tengo. ¿Y eso cuánto me da? 40 menos 24, 30, 32. Esto equivale a 8 electrones enlazantes. Y recuerden que una de las maneras para escribir las estructuras de Lewis es, bueno, primero que hay que tratar de hacerlas lo más simétricas posible. A veces no sale, no se puede armar porque no es simétrica la molécula. Generalmente en el centro va el elemento que tiene menor electronegatividad. Acá no hay duda, además hay uno solo. Generalmente los oxígenos en este tipo de especies no está unido a sí mismo el oxígeno, sino está unido a otro átomo. Y entonces ubicamos esos oxígenos de una manera simétrica alrededor del azufre. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ubicamos, e identificamos estos electrones enlazantes mediante guiones o rayitas. Si tengo 8 electrones enlazantes, serán 4 enlaces. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, pero bien. Bueno, ¿está completa ahí esa estructura? No. No, faltan electrones a los oxígenos. Bien.
Ay, borré, no me di cuenta. Hay que ponerle 6 a cada uno. Bueno, ahora lo calculamos. ¿Qué es lo que me falta acá? ¿Cuántos son los pares solitarios o los no enlazantes que tenemos que agregar? Tenemos que completar el octeto de todos los oxígenos. Claro, muy bien. Es decir, 6 alrededor de este, 6 alrededor de este, 6 alrededor de este y 6 alrededor. ¿Mm? Por lo tanto, ¿cuánto me daba esto? 4 y una 5 por 6, 30. Eran 32. O sea que son 32 los disponibles, el cálculo de disponibles eran 32 electrones. ¿Los contamos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Y 18, 24 20, son los 22, libres. 24, 26, 28, 30, 32. Conté los disponibles. O sea, ¿cuáles son los disponibles? Y todos los electrones de valencia más los electrones de más que tenga, o de menos, que tenga la especie. Si es un catión o si es un anión. ¿Y ahora qué hago? Lo encierro entre corchetes y le coloco la carga. ¿Mm? Bien. Esto es un anión sulfato. Es un anión sulfato. Pero, si yo aquí pongo un hierro 3 más, evidentemente, si considero 1 y 1, no voy a tener ese compuesto neutro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una forma sencilla sería, coloco el 2 aquí adelante, estoy indicando que tengo 2 cationes hierro 3 más, y aquí adelante coloco un 3, que me indica que tengo 3 aniones, se conoce con el nombre sulfato, 3 aniones sulfatos. Profe, una consulta. Sí. Respecto al hierro. Sí. Pierde 3 electrones, ¿no? En un enlace, ya sea covalente o iónico. ¿Tiende a cumplir el octeto? No, el hierro, acordate que tiene electrones D. Y acá, en este estado, ya ha perdido un electrón D. No se va a parecer al gas noble anterior, porque tiene electrones D que no lo tiene el gas noble anterior. En ese caso quedaría así, digo. ¿En ese caso qué? En ese caso quedaría así, digo, no tendería a cumplir el octeto. Simplemente representamos el catión con la carga. Porque los D en general no se representan porque están en un nivel más interno. Son 3D. Mientras que los que perdió son un 4, son 2 4S2 y un D. Acá. En este catión pierde los 4S2. Que ellos sí los representaríamos. Si quisiéramos representar el átomo de hierro, representaríamos los 4S2. Pero los D no se representan porque están más adentro. Ahora, ya que esta especie química tiene D, y si pierde, a ver cómo era la configuración electrónica del hierro, que me dice que es 3D, 2, 4, 5, 3D6. 3D6, 4C2, ¿estamos de acuerdo? Sí, correcto. Sí. Bien. Y si yo digo que pierde 3 electrones, ¿cómo me quedaría? 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. ¿Y esos electrones cómo están? Desapareado. Desapareados. Todos desapareados. ¿Cómo? Todos desapareados. Los 5 todos desapareados. Desapareados. Muy bien. O sea que tengo un nivel de semilleno. Porque tengo D5. Por lo tanto, esa especie química tendrá propiedades paramagnéticas. ¿Sí? Sí, porque tiene electrones desapareados. No en la unión, por supuesto, sino que uno de los átomos tiene electrones desapareados. Bueno, eso es un dato extra. Bien, ¿podríamos representar 2 cationes férricos y un anión, otro anión y otro anión? Sí,
Háganlo como quieran. La manera más fácil es escribir la cantidad de iones que tengo adelante. 2 férrico y 3 aniones sulfato. ¿Entendieron lo que dije? Yo para no... Profe, tengo una duda. Sí. Sobre los electrones compartidos, ¿siempre dan número par? Bueno, ahora vamos a ver las excepciones que hay. Sí. Generalmente... Perdón, ¿qué? No, digo, generalmente suelen dar par. Claro, tenemos algunas excepciones a la regla del octeto. Una de ellas es cuando nos da un número impar de electrones y que sabemos que no es compartido eso, pues si me da número impar, si la definición del enlace covalente es que se comparte un par de electrones. Claro. Entonces ahí vamos a hacer una trampita. Ese era el tema que yo iba a desarrollar hoy, pero ya es muy tarde, me parece que va a ser demasiado, los vamos a abrumar mucho hoy. Así que en la próxima clase hablamos de las excepciones y vamos a trabajar las otras 2 teorías que nos faltan del enlace, que son bastante, son reinteresantes, pero a veces a ustedes se les complica un poco más, así que vengan con muchas ganas de escuchar y de aprender. Lo que iba a hacer era esto. Si a ustedes les gusta más... Profe, este ejemplo que está desarrollando... ¿Cómo? El ejemplo estoy desarrollando la representación de la estructura de Lewis de otra manera. Sí, pero a lo que me refiero... Esta sería, por ejemplo, una molécula esa que dice en la teoría que es radial libre. Radical libre, perfecto. Cuando hay una especie que tiene, generalmente es 1, como mucho, 2 electrones, puede tener desapareados, decimos que son radicales libres. Y la particularidad que presentan esas especies químicas, porque tienen electrones desapareados, es que son muy reactivas, muy reactivas. Si escribís ahí abajo no vemos. Tendrías que bajar o alejar un poco la PC, Lili, o bajar la pantalla. Y se los acomodo, ¿les parece? Ahí. ¿Ahí ven? Sí, igual. Si alejas, mejor así se ven las 3 estructuras. Me ocupa mucha hoja, es más fácil escribirla de la otra manera. ¿Entienden? O sea, si quieren hacerla así, está perfecto. Pero era mucho más fácil hacer así. 2, 3. Y borran todo lo otro. Y resumimos mucho. ¿Me entendieron? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bueno, como conclusión, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que han visto hoy, porque ya les digo, me pareció que era demasiado para ustedes si seguimos con la teoría, con lo que iba yo a desarrollar. Lo hacemos más despiertos en la próxima. Recuerden entonces, el enlace químico, ¿qué tipos de enlace químico hay? Iónico, covalente y metálico. Iónico, covalente y metálico. Bien. Recuerden que en el caso de los enlaces iónicos, lo que uno representa mediante las estructuras de Lewis son iones. Y las fuerzas que mantienen electrostática. Mientras que en un enlace covalente se comparten electrones. Se pueden compartir, como ustedes vieron en algunos ejemplos que les dio Mili, se pueden compartir un par y se forma un enlace simple, pero se pueden compartir 2 pares y se pueden compartir 3 pares. Entonces da lugar a enlaces dobles y a enlaces triples. Y en el enlace metálico es, no sé, estuve desde el principio, pero no sé si Edel habló algo del enlace metálico. Una manera sencilla de describir el enlace es como imaginando los núcleos de los átomos de los metales inmersos en un mar de electrones. Esos electrones están móviles y eso es lo que le da las propiedades que tienen los metales de ser buenos conductores de calor y de la electricidad. El tener esos electrones que se mueven.
es una manera muy sencilla de definir el enlace metálico. Creo que el enlace metálico se ve con mayor profundidad en la próxima química, que se puede explicar mejor con la cuarta teoría del enlace, que no la trabajamos acá, que es la teoría del orbital molecular. Nosotros en esta cátedra vamos a trabajar la regla del octeto, o la teoría del octeto, que ya estuvimos viendo hoy. Vamos a trabajar la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, un título largo, pero que esa teoría nos da idea de cómo es la forma, porque nosotros hasta ahora lo único que hicimos con las estructuras de Lewis, esto de indicar el símbolo y los puntitos, o los asteriscos, las crucecitas que me identifican los electrones, lo único que trabajamos es, a esa especie química, vimos cómo están enlazados, o cómo se distribuyen los electrones, o cómo se comparten, en el caso de un enlace covalente, entre los átomos. Pero no me dice cómo es la forma de esa molécula, de esa especie química, que es plana, es lineal, bueno, ya vamos a ver eso. Y la última teoría que trabajamos nosotros es la del enlace de valencia, que eso analiza el enlace como cuando hay un solapamiento de orbitales atómicos o híbridos. La teoría del orbital molecular es una teoría un poquito más compleja, y bueno, nos alcanza a nosotros para entender un montón de cómo están unidos esos átomos, estas tres teorías que nosotros trabajamos en esta materia. La teoría del orbital molecular, por ahí se trabaja mucho más en orgánica también. Que es la química del carbono, que es fíjense que es tan inmensa que tiene el carbono, es un átomo increíble que puede formar cadenas largas de átomos de carbono unidos, o de formar ramificaciones, o de formar anillos, o sea, es tan inmensa y tan extraordinaria la química que tiene una química particular. Bueno, muy bien. Yo quería aclararles, chicos, que con esto que vimos hoy, pueden hacer o pueden leer, hasta incluso practicar con los ejercicios que hay, hasta la página 60 de la guía de ejercicios, ¿sí? Que ahí empieza excepciones a la regla del octeto. Eso léanlo, lean la teoría, pero lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero ya pueden, como me dijo Mili, ya comiencen a desarrollar la guía. Así si tienen alguna duda. No, bueno, sigan después de la página 60, que empieza la teoría, si quieren léanla, pero no hagan los ejercicios, o bueno, háganlo si quieren, si se animan. Pero después hay unas tablitas, hay varias cosas que pueden ir mirando. Y bueno, ya la clase que viene vamos a seguir practicando estructuras de Lewis y vamos a aplicar las otras teorías como les dijo Lili. A partir de ahora, siempre que vamos a hacer algún análisis,